Vamos a hablar aquí. Tremenda actuación en el Mundial, gol en el Mundial, como hizo Messi, el mejor jugador del Mundial. ¿Y a quién le dan el Balón de Oro? Hola muchachos, ¿cómo están por aquí? Chris Machado, y hoy vengo con alguien que sé que les gusta mucho, chicos, el mago Andrés Iniesta. Vamos a reaccionar a su historia, una historia que fue laureada, llena de títulos, llena de goles importantes y sin duda alguna puedes ser del equipo que sea, Real Madrid, Barcelona, pero no puedes odiar a Iniesta y el gran nivel que dio en toda su carrera, chicos. Y nada, vamos a reaccionarla. Nacido en tierras manchegas y de adopción catalana, Andrés Iniesta lideró al mejor Barça de la historia y culminó el sueño de millones de españoles con su gol en la final del Mundial de Sudáfrica. Marcado para Después de 19 años disfrutando de sus gambetas, sus fintas, sus pases y golazos, Don Andrés continúa jugando al fútbol, pero su legado ya forma parte de la historia. Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos al mago que nos enamoró a todos. Andrés Iniesta era ese mago. Hoy le llaman mago Pedri, pero nada que ver, chicos. Andrés Iniesta era jugador ese que, aunque fuera del Barça, no podía odiar. Pero aparte de eso, eso sí era magia. Andrés Iniesta sí tenía Rendimos tributo a una de las mayores leyendas del fútbol español. Sin duda alguna. Andrés Iniesta Luján nació el 11 de mayo de 1984 en Fuentealbilla, un pequeño municipio de Albacete con menos de 2000 habitantes. Iniesta comenzó a jugar al fútbol desde niño y con 8 años ya formaba parte de las categorías inferiores del Albacete Balompié. Tan solo 8 años, chicos. Desde que era muy joven, se veía que Andrés tenía un talento natural y en 1996 cambiaría su vida cuando destacó en el conocido torneo Alevín de Brunete. Sus goles y su calidad llamaron la atención del Fútbol Club Barcelona, que convenció al chico para llevarlo a la Masía. Yo no sé qué es lo que tienen estos cracks que desde pequeños se veía que traían fútbol en las venas. A pesar de su simpatía por el Real Madrid. Yo era del Madrid. Wow, esto no lo sabía, chicos. Una vez instalado en la residencia azulgrana, Iniesta estuvo a punto de dejarlo todo, sumido por la tristeza. Alejarse de sus padres con solo 12 años fue una prueba. Esto le pasa a la mayoría de los chavales de fútbol, se alejan de su casa tan solo siendo niños, tan solo siendo adolescentes. De vida, chicos, para Andrés, que finalmente se antepuso a las dificultades y continuó formándose en Barcelona. ¡Qué crack! Tras varios años deslumbrando en las categorías inferiores del Barça y de la selección española, Iniesta debutó con el primer equipo en 2002 de la mano de Luis Van Gaal. El técnico holandés comenzó Recordamos que este es el técnico a confiar en el manchego, chicos. Pero tras un nefasto inicio de liga, acabó siendo destituido por Radomir Antic, que acabó dando galones a los más veteranos. Después de que el Barça viviera una de las peores épocas de su historia, Iniesta formó parte del primer equipo a partir de la temporada 2004-2005. Con 20 años se consolidó como uno de los jugadores de confianza de Frank Rijkaard. Frank Rijkaard, este técnico tiene mucho que ver en la vida de Iniesta, pero aparte de eso, en aquella época con 20 años y estar consolidado era algo importante. Ahora no, ahora los niños con 18, 19 años son estrellas mundiales, como 37 partidos, marcando un especial gol en Albacete y ganando su primer título de liga. Iniesta es un jugador que no se ve por los goles ni las asistencias, sino por cada truco de magia, se puede decir así, chicos, que hacía en el campo, cómo hacía jugar a sus compañeros. El curso siguiente supondría un salto definitivo en la carrera de Iniesta, que aprovechando las bajas de Xavi o Edmilson, se convirtió en uno de los jugadores más utilizados de la plantilla. No siempre fue titular, pero disputó 49 partidos y marcó. Ya que vemos esta foto, ¿con quién se quedan ustedes? Andrés Iniesta o siendo fundamental en el histórico doblete de Liga y Champions. En la final de París frente al Arsenal salió como suplente, pero su entrada tras el descanso fue vital para que el Barça
Gol bastante polémico, se habla que ese gol de todo estaba en fuera de juego. A remontase y ganase su segunda Copa de Europa. Su gran final de temporada le valió su primera convocatoria con España, entrando en la lista para el Mundial de Alemania 2006, donde debutaría en partido oficial contra la selección de Arabia Saudí. España cayó en octavos frente a Francia, pero Luis Aragonés comenzó a gestar la filosofía del tiki-taka. Pero ahí pueden ver que ahí en España empezaba a fundar como su federación, las bases de su generación, Iniesta, Sergio Ramos, ahí empezaba. Después de la decepción mundialista, Iniesta regresó al Barcelona, donde pasó 2 duras temporadas sin títulos, pero donde se consolidó como un jugador de futuro. La magia de Ronaldinho se estaba agotando, y el proyecto Rijkaard dio paso al de Guardiola. Y si vamos a hablar de otro técnico que para mí lo significó todo en la carrera de Andrés Iniesta, es este señor. Él entiende el fútbol como nadie, y yo creo que si alguien puede entender el fútbol como Guardiola, y así lo entendió, fue Andrés Iniesta. La ausencia de trofeos con el Barça contrastó con el cambio generacional que sufrió la selección española. Luis Aragonés apartó a los veteranos y dio los galones a los jóvenes, que con un estilo dinámico y dominador transformaron el juego de la Roja. Iniesta se estrenó como goleador en un amistoso contra Inglaterra, y la selección llegó pletórica a la Eurocopa de Austria. Con Iniesta como titular indiscutible, España firmó una primera fase inmaculada: 4-1 frente a Rusia, 2-1 a Suecia y 2-1 a Grecia. En cuartos de final, España se quitó todos los complejos superando a Italia en los penaltis. En semifinales derrotó a Rusia por 3-0 y en la gran final ante Alemania se llevaría la Eurocopa con un gol de Fernando Torres. Iniesta y la selección daban comienzo a una etapa gloriosa que se vería potenciada por su nuevo rol en el Barça de Guardiola. Aquí se venía todo. Esa temporada Andresito se convirtió en Don Andrés, marcando 5 goles y dando 17 asistencias en un... 17 asistencias, chicos, para un mediocampista con Iniesta, más de creación, pero no es eso, es que no lo puedes ver por los números, siempre lo digo. Lo que te daba Andrés Iniesta en el terreno de juego, tú sacabas a Iniesta ese esquema y el Barça era otro. Tras la exhibición del 2-6 del Bernabéu, el Barça encarriló la Liga y unos días más tarde superó al Chelsea en semifinales de la Champions. A ver, vamos a estar aquí. Ese partido tenía que haber quedado con otro resultado. Un golazo de Iniesta, no tiene nada que ver, pero ese partido fue el mayor robo de la historia. Vamos a estar aquí, ser sincero. Golazo de Iniesta, pero es un partido manchado por mucho. El mayor robo de la historia es ese partido. El Iniestazo de Stamford Bridge cambió la historia del Barça, que ya en Roma levantaría la tercera Copa de Europa de su historia y firmaría un histórico sextete al curso siguiente. Para mí está manchado. Aquel 2010 Iniesta ganó otro título de Liga y Copa, pero solo pudo jugar 20 partidos debido a las lesiones. Pese a no llegar en su mejor forma, Iniesta fue convocado por Del Bosque para el Mundial de Sudáfrica, pero en el primer partido ante Suiza volvería a caer lesionado. Iniesta, es lo que digo, por eso lo comparan mucho con Pedri. Era muy bueno, pero también se lesionaba mucho, chicos. Pero España perdió por 0-1 y se complicó su pase a las eliminatorias, aunque el manchego estuvo de regreso para el décimo. Iniesta reapareció para marcar el segundo gol del encuentro y España ponía rumbo hacia el primer título de su historia. El centrocampista manchego jugó todos los partidos y fue creciendo en su juego hasta que llegó la gran noche de su vida, la final de la Copa del Mundo. Miren esto, chicos. Hombre, ante Países Bajos, Iniesta recibió patadas de todos los lados, pero tras el empate a 0 a los 90 minutos, todo se decidiría en la prórroga. Eitinga fue expulsado en el minuto 108 y España encontraría el camino del gol
En el 116. Oh, chico. Qué golazo. Cés asistió a Iniesta, que tras Paralizó controlar todo y un país. escuchar el silencio, El gol más importante de su carrera. remató con el alma. Con el alma, olvídate. Qué golazo. Qué grande, chico. Y míralo, una dedicatoria a su amigo. Ese Ronaldo. gol valía un mundial, y Andrés quiso grande. dedicárselo al fallecido Dani Jarque para convertirse en el hombre más querido de España. Un mago dentro y fuera del terreno. Lo sé, no marco el gol, pero bueno, voy a hablar. Aquel tanto puso a Iniesta en otra dimensión, y su fútbol comenzó a ser reconocido por todo el mundo. Exacto, chicos, porque en esa época se reconocían mucho los Messi, los Cristiano, los Ronaldinho, Algunos pero le los dieron el mediocampistas, favoritismo para ganar el Balón de Oro 2010. vamos a hablar de aquí. Tremenda actuación en el Mundial, gol en el Mundial, como hizo Messi, el mejor jugador del Mundial. Y a quién le dan el Balón de Oro. Pero acabó segundo en las votaciones, Para mí por tenía que haber detrás sido de primero. Messi. Messi es muy bueno. A pesar Pero de Iniesta todo, el fue el que ganó el centrocampista Mundial, tal como lo manchego hicieron continuó en el dando 2022. exhibiciones de fútbol con un Barça que parecía imparable. Los de Guardiola Tú puedes ser del Madrid, del City, de donde sea, pero no puedes odiar a Andrés Iniesta. arrastraron chicos, es la al verdad. Real Madrid de No Mourinho puedes con un inolvidable quitar la magia que 5-0. tiene Andrés Iniesta. Y la rivalidad entre los dos grandes del fútbol español estalló meses más tarde con 4 clásicos decisivos en apenas Son 4 18 clásicos, días. chicos. Se vivió la tensión y El de qué Barça manera. perdió la Copa, pero ganaría la Liga y volvería a una nueva final de la Liga de Campeones. En otra oda al fútbol ofensivo, los catalanes ganaron 3-1 al Manchester United en Wembley, e Iniesta levantaba su tercera orejona. Tercera Champions. En la temporada 2011-2012, Iniesta tuvo que conformarse con ganar la Supercopa de España y la Copa del Rey, pero llegó a la Eurocopa 2012 en plena forma. El La manchego famosa fue el foto. líder de la selección de camino a su tercer título consecutivo y fue nombrado como el mejor 7, jugador del torneo. 6, para poderlo parar no Su gran podía. europeo le valió por fin un reconocimiento individual, e Iniesta también fue elegido mejor jugador de Europa para la UEFA. Al fin. Ya sin Guardiola al Pero- mando, el Barcelona ganó la Liga de los 100 puntos, pero tras la enfermedad de Tito Vilanova, se derrumbaría en Europa. La Ese se 2013-2014 desmoronó y de qué acabó en manera, blanco chico. para los culés y para Iniesta, que culminó un año negro con una temprana eliminación en el Mundial de Brasil 2014. Llegando a la treintena, Iniesta continuó siendo igual de importante en los planes Yo de soy Luis del Madrid, pero Enrique, yo disfrutaba jugando algo ver jugar a menos, Iniesta. pero con minutos de calidad. Junto a la MSN, el manchego fue una pieza clave en un año histórico, Él en entraba el y que era el mágico. Barça conquistaría el segundo triplete de su historia. Ante la Qué Juventus grande. en la final de Berlín, Iniesta Capitán asistió de a esa Rakitic final. en el primer gol y dio una Asistiendo. exhibición siendo designado como el Jugador mejor de jugador partido de la final. importante. En la Andrés temporada Iniesta. 2015-2016, Iniesta pasó a ser el primer Recuerda ese capitán gol. del Barça y tardó solo un partido en levantar su primer trofeo, la Supercopa de Europa. Los catalanes también ganaron el Mundial de Clubes, la Liga y la Copa, pero quedaron eliminados en Europa por el Atlético de Madrid. En verano Iniesta jugó su última Eurocopa en Francia, donde caería con España en octavos de final frente a Italia. En el tramo final de su carrera como azulgrana, Iniesta bueno fue es Andrés dosificando sus minutos, pero siempre sin perder su Exacto, le dosificaron los minutos tal como hacían con Modric, como hicieron con... No tanto con Kroos, porque Kroos jugó más. Pero cuando entraba tú veías la condición del diferencia de sí. 17, fue protagonista en la histórica remontada sobre el Paris Saint-Germain, Lo que pasa que otra remontada que también estuvo manchada por muchas polémicas aunque esa arbitrales. temporada solo pudo ganar la Copa. A las órdenes de Valverde continuó siendo importante,
ganó otras 2 ligas y en 2018 se acabaría despidiendo del club levantando otra Copa del Rey. Iniesta contribuyó con un gol a la victoria por 5-0 sobre el Sevilla y celebró el último de sus 32 títulos como azulgrana. Iniesta fue convocado por Lopetegui para el último mundial de su carrera en Rusia 2018, pero el fulminante despido del técnico vasco destruyó cualquier opción de la roja en el torneo. La selección cayó frente a los anfitriones en octavos de final, y con una triste tanda de penaltis, Iniesta decía adiós a su carrera como internacional. Después de jugar 4 mundiales, 3 Eurocopas y una Copa Confederaciones, Iniesta completó 130 partidos como internacional absoluto, en los que marcó 13 goles. Y el gol más importante de la historia de España, apúntaselo también. A sus 33 años, Iniesta buscaba para mí está entre los mejores nuevos retos de la fuera de historia, Europa y se marchó a Japón para jugar en el Vissel Kobe y convertir. Esto también lo que se le mide mucho. Con esa edad Modric estaba ganando Champions, pero igual no hay por qué compararlo. Los dos son uno de tremendos grandes jugadores. Te puede gustar más uno, te puede gustar más otro, pero Iniesta en el Imperio del Sol naciente, Andrés sigue dando clases magistrales de fútbol y en sus 4 años ha ganado la Copa Emperador y la Supercopa Nipona. Qué grande. Sufrió una lesión de 4 meses a finales de 2020 y cuando parecía que iba a retirarse, Iniesta anunció el día de su 37 cumpleaños su renovación por 2 temporadas más. La leyenda de Fuentealbilla continúa viva y cuando se retire será eterna. Andrés Iniesta, sin duda, uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. Y bueno, espero que os haya gustado este video. No olvides suscribirse, activar la campanita, que es gratis, chicos. Recuerda que soy un creador de contenido cubano que cada día está luchando por su sueño. Nos vemos.